En este video hablaremos sobre un ataque iraniano con misiles contra una base aérea americana en Quattair. ¿Se trató de una escalada en el conflicto o solo una maniobra de propaganda interna del régimen iraniano para demostrar fuerza? Esta segunda, febrero, 23 de junio, la tensión en el Oriente Medio aumentó aún más con un ataque directo de Irán a una base aérea de Estados Unidos. El objetivo principal fue la base de Al-Udeid en Quattair, la mayor instalación militar americana en toda la región del Golfo. Con esta acción, Irán busca retaliar los recientes bombardeos americanos contra 3 importantes instalaciones nucleares, pero ¿se trató de una retaliación potencialmente capaz de involucrar a otros países en el conflicto? ¿O todo no pasó de una acción de propaganda para transmitir una imagen de fuerza para la población iraniana? El ataque iraniano envolvió el lanzamiento de 6 a 10 misiles balísticos contra la base de Al-Udeid, una de las bases más estratégicas de Estados Unidos en todo el Golfo. Esta base no es solo un centro de operaciones militares, sino también el cuartel general del Comando Central de Estados Unidos. Gran parte de las aeronaves, equipamientos y personal americano había sido evacuado hace aproximadamente una semana, cuando las tensiones en el Golfo empezaron a subir peligrosamente, y a pesar de que Irán había divertido a Quattair y Estados Unidos con antecedencias sobre el ataque, permitiendo la evacuación del personal de la base y la interceptación de los misiles por las defensas aéreas del país, el ataque espalló pánico por las calles de Doha y generó una reacción global e inmediata. Las autoridades de Quattair confirmaron que los misiles fueron interceptados sin causar víctimas, pero la situación se mostró una alerta sobre el potencial aumento de las tensiones. Y de hecho, el gobierno de Quattair anunció que frente a este ataque, se siente en el derecho de responder contra Irán en la misma proporción e intensidad, dejando en el aire el riesgo de que otro país se junte a la guerra entre Irán y Israel. Este ataque es visto como una clara respuesta iraniana a los bombardeos realizados por Estados Unidos en 3 instalaciones nucleares iranianas, incluyendo el complejo de Fordow, una de las instalaciones más fuertemente protegidas del país. Además del impacto militar inmediato, la decisión de Quattair de cerrar su espacio aéreo causó grandes repercusiones en el tráfico aéreo regional, con varios vuelos internacionales siendo desviados, interrumpiendo la circulación de aeronaves entre Doha, Dubái y otros hubs importantes del Oriente Medio. La aviación civil no fue la única a sentir los efectos, con los mercados globales de petróleo también reaccionando fuerte, con una caída acentuada en los precios después del ataque. En paralelo, Israel intensificó su campaña aérea contra albos en Irán, incluyendo instalaciones militares, centros de inteligencia y símbolos del régimen, como la prisión de Evin, donde los prisioneros políticos son mantenidos. Las autoridades israelenses afirmaron que la operación está cerca de alcanzar sus objetivos, pero no indicaron una fecha para el fin de los ataques. La elección de atacar puntos sensibles dentro de Irán como lugares asociados a la represión interna es un mensaje claro tanto al régimen iraniano como a la población del país, sugiriendo que el régimen está más vulnerable que nunca. Y, de hecho, lo que estamos viendo es un Irán incapaz de protegerse de la fuerza aérea israelense, que ha escogido libremente sus objetivos, incluso en la capital de Irán. Mientras tanto, Rusia expresó su apoyo al Irán, con Vladimir Putin, en un encuentro hoy con el ministro de las Relaciones Exteriores de Irán, clasificando los ataques de Estados Unidos de agresión absolutamente injustificada. Pero Putin también dejó claro que no tomará medidas militares directas, y en sus declaraciones durante y después del encuentro con el ministro iraniano, dejó subentendido que Rusia no ofrecerá ayuda militar o material para Irán, limitándose apenas a apoyo diplomático. El ataque de Irán no es solo una cuestión regional, pues las tensiones entre las potencias involucradas, Estados Unidos, Israel y Irán, tienen el potencial de expandir el conflicto. Este domingo, 22 de junio, el Parlamento iraniano aprobó el cerramiento del Estreito de Hormuz, por donde pasa 1/3 del gas natural y 1/4 del petróleo consumido en el mundo, una medida que generó repercusiones inmediatas, inclusive, de China,
con Pekín advirtiendo a Irán para no hacer eso. Si Irán efectivamente avanza con el bloqueo de la pasada por el estreito, se arriesga a atraer la furia, no solo de Estados Unidos, sino también de aliados clásicos como China, cuyas industrias dependen directamente de un flujo continuo de petróleo justamente por aquel estreito. El ataque iraniano al QATAR, telegrafado con horas de antecedencia y direccionado contra una base parcialmente vacía, indica que no pasó mismo de un esfuerzo interno del régimen iraniano para demostrar fuerza para su población en un momento de grave fragilidad del régimen, pero mostró que la situación puede escalar y escapar rápidamente del control si uno de los lados no avalía bien el peso de una respuesta o una acción más contundente. La madrugada del lunes 24 de junio será recordada como el momento en que el polvorín del Oriente Medio finalmente explotó. Mientras Irán celebraba el supuesto éxito simbólico de su ataque a la base de Al-Udeid, las Fuerzas Armadas de Israel lanzaron un contraataque aéreo masivo, no solo sobre objetivos iraníes en Siria, sino también dentro del propio territorio iraní. Según fuentes de inteligencia, al menos 27 objetivos militares fueron alcanzados simultáneamente, utilizando una combinación de cazas, F-35 y Adir, misiles aire-tierra de Lila y bombas guiadas Pise. Entre los blancos estaban centros de comando de la Guardia Revolucionaria Islámica en Kermanshah, depósitos subterráneos de misiles balísticos cerca de Natanz y un sitio de lanzamiento de drones Saed en la provincia de Yazd. Más allá de los bombardeos convencionales, se ha desatado una guerra invisible. Según informes del Mossad, Israel ejecutó un ciberataque masivo que paralizó por horas el sistema eléctrico de Isfahán, afectando directamente una planta de enriquecimiento de uranio que aún operaba clandestinamente. Al mismo tiempo, Irán respondió con una oleada de drones Saed 136 hacia el norte de Israel, aunque el 90% fue interceptado por el sistema Iron Dome y por David S. Sling. Sin embargo, las defensas antiaéreas rusas S-300, en posesión de Irán, lograron derribar al menos un F-16 israelí durante la operación nocturna. En una decisión histórica, Estados Unidos ordenó el despliegue de 3 portaaviones nucleares, bombarderos B-2 Spirit, cazas F-22 y F-35 y una flotilla de destructores, con sistema Aegis en el mar Arábigo. Todo indica que Washington ya no descarta una intervención militar directa si Irán cruza una línea roja aún no definida públicamente. El escenario más probable sería una campaña aérea de 5 días con ataques de precisión sobre instalaciones nucleares, bases de misiles y centros de inteligencia iraníes. El estrecho de Hormuz ahora está bajo vigilancia armada, y con Irán amenazando con hundir cualquier navío extranjero que lo cruce, el precio del petróleo superó los $140 por barril. Los mercados financieros colapsaron. En Europa, el Eurostoxx cayó un 7%, el Nikkei japonés perdió un 9% y Wall Street abrió con fuertes pérdidas. China, uno de los principales importadores de crudo iraní, se encuentra atrapada entre apoyar a Irán o garantizar su suministro energético. Más de 120.000 civiles iraníes ya abandonaron zonas del sur del país por miedo a los ataques israelíes. Se estima que si la guerra se extiende, podría haber hasta 5 millones de desplazados. Las organizaciones humanitarias ya hablan de emergencias sin precedentes, y Naciones Unidas convocó una sesión urgente para declarar el conflicto como amenaza directa a la paz mundial. El conflicto también tiene un componente religioso explosivo. El Hezbolá libanés ha declarado su lealtad a Irán y lanzó más de 200 cohetes sobre el norte de Israel. Hamás, desde Gaza, intensificó sus ataques con cohetes QASSAM. Del otro lado, milicias chiitas en Irak y Siria han jurado venganza. El riesgo de un frente múltiple contra Israel y sus aliados se convierte en una pesadilla militar sin precedentes. La OTAN ha elevado su nivel de alerta al máximo. Turquía anunció que no permitirá operaciones israelíes desde sus bases, mientras Grecia y Chipre se ofrecieron como puntos de apoyo. India y Pakistán realizaron ejercicios militares en sus fronteras como medida de precaución ante una expansión del conflicto. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Cuentas falsas,
Bots y videos manipulados circulan con una velocidad jamás vista, alimentando el odio, el miedo y la desinformación global. Lo cierto es que estamos en un punto de no retorno. La guerra ya no es una posibilidad, es una realidad. El equilibrio de poder en Oriente Medio se ha roto. La pregunta ahora es hasta dónde llegará esta guerra, cuántos más morirán y si aún queda tiempo para evitar una catástrofe global.